Hola a todos, yo soy Martín Y yo soy Iker. y hoy vamos a hablar en la tercera entrega de Los Ilustrados del poder de los medios de comunicación en la actualidad. Cuéntame, Iker, ¿qué opinas en primer lugar? Bueno, creo que es un tema muy interesante. Creo que los medios de comunicación son un pilar del poder, de los tres poderes reales que creo que hay en España, que es la banca, el gobierno y los medios de comunicación, que los tres se necesitan y los tres tratan de colaborar para mantenerse en el poder, nunca mejor dicho. Claro, yo creo que los medios de comunicación son esenciales para mantener la estabilidad de un sistema democrático, ¿no? De un sistema democrático, perdón. Garantizar la transparencia de las instituciones, garantizar que la población accede a la información, a una información verídica, transparente, como he dicho. Y en tercer lugar, creo que es esencial para mantener los propios equilibrios de poder entre los distintos, como dices tú, el poder económico por un lado, el poder político por otro. Los medios de comunicación están en el engranaje entre uno y otro y debe preponderar el interés general. Sí, yo creo que además, bueno, el poder de los medios es tan grande que pueden decidir elecciones. Yo creo que al final tienen esa capacidad, ¿no? Has hablado de transparencia, de presupuesta veracidad de los hechos que relaten en sus propios medios. Bueno, yo soy firme defensor de que debe haber una- un buen sistema público de medios de comunicación. Debe seguir existiendo Radio y Televisión Española. Sí que pienso que debe ser un lugar de ambigüedad, es decir, no me parece bien que el director de RTV lo elija el gobierno, que se elige a dedo. ¿Crees que debería ser una Eso es empresa peligroso. que debería privatizarse o No, mantenerse? no. Creo que debería ser neutra, pero creo que debería ser pública, pero la dirección de ese medio de comunicación debería ser un sistema de votación dentro de los propios trabajadores de Radio y Televisión Española y no simplemente un puesto a dedo por parte de los de arriba. Porque creo que coincido contigo que es un derecho fundamental el poder estar informado, pienso yo, en España. Y, y además creo que es básico, ¿no? Que con nuestros impuestos se pueda, se pueda financiar ello. Sí, yo además creo que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho y para entrar un poco ya en el debate me gustaría plantear lo siguiente, ¿no? Es decir, los medios de comunicación tienen mucho poder, han ido atesorando mucho poder a lo largo de estos años, ¿no? Sobre todo desde el inicio de la etapa democrática en el año 78, ¿no? Y hoy en día se han convertido en armas políticas al servicio de idearios concretos. Es decir, eh, muchas veces ya no se garantiza una información fiable y neutra y neutral, sino que se convierten en, digamos, en prolongaciones del ideario de los partidos políticos. Es decir, los medios están al servicio de unos intereses concretos privados, de empresas o de partidos políticos. Y ahí es cuando ya entra en juego la propia democracia. Cuando un medio de comunicación igual deja de dar una información y da otra para beneficiar al que está, al poder económico que está detrás suyo, o a un poder político concreto que apadrina ese proyecto, ese medio de comunicación, ahí es cuando yo creo que surgen los problemas. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo pienso exactamente igual. Es más, creo que sucederá y ha sucedido. La cosa es que yo creo que cuando es un medio privado, yo admito eso. Porque al ser un medio privado, tú tienes el, la posibilidad de entrar o no a informarte con ese medio. Nadie te obliga a ello. Y es tu elección. Al final es. Claro, pero tienen una responsabilidad pública los medios, por muy privados que sean. Verdad que tiene una responsabilidad pública, pero no la veo tan importante esa responsabilidad como los medios que sí son públicos de verdad, que eso sí los que deberían ser puramente neutros por pena de Eso definición. ya es claramente una violación de todos los principios de transparencia y tal, por lo menos hoy en día. Pero yo creo que los medios de la televisión que vemos, La Sexta, Telecinco, son medios privados, pertenecientes a corporaciones privadas, pero tienen una responsabilidad pública, y es que millones de personas ven esos medios cada día, Pero así como los esa diarios. responsabilidad pública, ¿dónde queda recogida? Esa responsabilidad pública es una la que le das tú. No, pero no es lo mismo una empresa que se Bueno, dedica a fabricar cemento que una empresa que se dedica a informar a la sociedad de los problemas que
que la atenazan. Y por un lado, sí. y de la actualidad política, que yo creo que es importante. Yo creo que la información que deben transmitir debe ser veraz, pero debe ser la que ellos quieran. Si ellos le dan más importancia a una que otra, están en su libre derecho de hacer lo que quieran. Es una empresa privada. Es cierto que se puede no decir lo que no interesa, pero no mentir. Pero hoy en día yo creo que se manipula. Por un lado, las fake news están más en las redes sociales, tal, pero empezamos a ver, yo creo, fake news en medios de comunicación tales como periódicos, cadenas de televisión que se ven digamos, en abierto. Entonces yo creo que ahí es cuando empieza a haber un problema de manipulación mediática. Yo creo que todo el mundo tiene sus intereses, las empresas privadas tienen sus intereses y los medios de comunicación privados los tienen. Has abierto un melón importante que es las redes sociales, que es que hay un descontrol absoluto, ahí hay bots, es decir, que no son programas, como se viene a decir la palabra robots, es decir, ni siquiera son personas y contribuyen a, o sea, su misión concreta es desinformar. Y eso es un peligro porque la gente cree que se está informando y se le está desinformando con unas finalidades concretas, ¿no? Y es muy difícil regular las redes sociales debido a la gran cantidad de usuarios, a la gran cantidad de contenido. Se está intentando, se lleva haciendo, se intenta hacer, pero lo veo muy difícil. Pero los medios de comunicación de toda la vida, como la prensa, la televisión, yo es que además estoy muy descontento porque además se les da subvenciones y yo no creo que a un medio de comunicación se les da subvenciones y menos si es privado. Es decir, bueno, al público claro está financiado con nuestros impuestos, pero eso ya hace que sea imparcial ese medio. Eso hace que sea indicativo de la responsabilidad para con el interés general que tienen. Es decir, tiene que haber medios escorados hacia todos los lados para que exista para que los ciudadanos puedan ponderar las diferentes versiones que sea de la realidad y, digamos, estar informados de todas las realidades, ¿no? Yo estoy en contra de lo que planteaba Podemos hace unos años, sigue planteándolo, y se está poniendo muy de moda esto ahora entre los nuevos partidos, Vox también lo dice, que es crear un medio de comunicación público, digamos, que concentre todas las informaciones y que digamos, se convierta en el altavoz de la sociedad, ¿no? Yo estoy completamente en contra de eso, yo estoy de acuerdo en que haya muchos medios de comunicación, medios de derechas, medios conservadores, menos conservadores, medios de izquierdas, más de izquierdas. Pero yo sí creo que tiene una responsabilidad pública y que debe garantizarse un cierto respeto por las reglas de juego, que es no manipular, no mentir. Y eso es algo, yo creo, esencial para mantener, digamos, nuestro propio sistema democrático, que hoy en día, en la era de la información, depende en muy buena medida del tratamiento que se haga con la información desde los medios. Sí, o sea, es verdad lo último que has comentado, que contribuyen a estabilizar el sistema, pero yo no puedo obligar a alguien a decir lo que yo quiero que diga en un medio de comunicación. Es decir, la gente es libre de escribir lo que le dé la gana en su propio medio de comunicación y de decir lo que le dé la gana, y libre uno es de creérselo. Y además pienso, cuando has dicho que las diferentes versiones de la realidad, yo pienso que la realidad es una. Ahí puede haber diferentes opiniones sobre la realidad, pero la realidad es una. Y si la quiere contar un medio, bien, la quiere contar otro, tiene una opinión sobre esa realidad, pues la tendrá, pero la realidad es una. Y cuando las cosas no se acercan a la realidad, se está manipulando. Yo pienso que los medios de comunicación privados son como cualquier empresa en España, no deben ser subvencionados públicamente. La mayoría de empresas en España nadie las subvenciona y tienen que ganar dinero. Ellos tienen su manera de ganar dinero mediante la publicidad. Creo que cuando subvencionas algo ya le estás quitando imparcialidad y eso es muy grave porque estás comprando básicamente un medio de comunicación a base de subvenciones, que es lo que se hace en este país. Y sí que creo que debe haber, el único medio que debe obtener fondos públicos es Radio Televisión Española y sí que debe ser el medio necesario. Y si los demás medios de comunicación nadie los ve o nadie los quiere ver, pues cerrarán como cualquier empresa privada. Si no hay demanda de esos medios y la gente está contenta con su medio de comunicación público, pues tendrán que cerrar como cualquier empresa. Yo creo que las subvenciones, por así decirlo, los medios tradicionales, ya hablo de prensa escrita, hablo de televisiones hoy en día, está cambiando el mundo muy rápidamente, las redes sociales están ahí, ¿no? Los nuevos medios de comunicación, pues hablo de
pues de incluso de streaming, Twitch, todo sí. eso. Yo creo que las subvenciones es una forma de mantener, digamos, por la estructura que tienen por la estructura económica, es una estructura deficitaria. Lo de los medios tradicionales no se pueden mantener, están en pérdidas. Y yo creo que se subvenciona porque es importante que se mantengan hasta que se consigan adaptar al nuevo entorno, ¿no? Seguramente pues el grupo Prisa que tiene el país, tiene la cadena SER, ha sido rescatada varias veces y recibe subvenciones millonarias, ¿no? El gobierno. Yo creo que es importante, por lo menos por el momento, yo no digo que sean subvenciones para siempre, pero en este entorno cambiante yo creo que es importante que no se nos trastoquen, digamos, las bases fundamentales de esta estructura, pues basada en que los medios informan a la gente para que la gente pueda tomar decisiones, ¿cómo decirlo? Decisiones consultadas, decisiones ponderadas. Yo es que yo estoy muy en desacuerdo con lo que estás diciendo, porque yo creo que un medio de comunicación ofrece un servicio que es informarte y tú decides entrar en ese medio de comunicación o no, comprar ese periódico o no, o abrir ese canal o no. Y ellos tienen su manera de financiarse mediante publicidad, etcétera, que no son rentables, es su problema, como cualquier empresa privada. Al final, es mantener a los de siempre, a ciertos sectores, mantenerlos por puro interés, se van a seguir forrando y van a seguir controlando el país a base de que los demás nos partamos el lomo por ser rentables. Claro, pero al final... Y es una barbaridad. Yo pienso que es una barbaridad. La alternativa que queda es... un medio de comunicación público Twitter, financiado por todos los españoles. La alternativa que es Twitter. No, Radio Televisión Española. Radio Televisión Española, pues... cambiando el sistema de que no se elija se corre el riesgo de que haya pues una injerencia política en Radio Televisión Española. No, que la hay. La hay porque el método de elegir al jefe de Radio Televisión Española es a dedo, pero si hubiese un método que a esa persona, a ese director de Radio Televisión Española, lo eligiesen los propios trabajadores de Radio Televisión Española mediante un voto secreto a los candidatos que se presentasen, como unas primarias en un partido político, pues saldría de una manera o de otra. Y también te digo, todas las personas tienen una inclinación a otra, no habría alguien plenamente neutro, pero ese proceso sería mucho más transparente y mucho más... Eso me parece una medida acertada. Yo respaldaría un método de elección más, pues, más democrático, por así decirlo, desde el punto de vista de lo que es pues la radiotelevisión española, ¿no? Pero, en cierto modo, pues, si quiebran los medios tradicionales, si no se les subvenciona, quiebran, porque hoy en día nadie... Bueno, yo no he visto las cuentas de ningún medio de comunicación privado, también te digo, yo no sé si van a quebrar o dejar de quebrar. La cuestión es que la alternativa se puso muy de moda hace un tiempo los llamados medios independientes. Medios de comunicación independientes son supuestos medios de tendencia izquierdista, financiados mayoritariamente por George Soros, que es un multimillonario. Entonces, ¿qué tiene de independiente? Norteamericano. Pues a veces es el juego de las palabras, ¿no? Son independientes digamos, de la tradicional derecha mediática, por así decirlo, ¿no? Pero al final defienden unos intereses privados concretos y unos intereses ideológicos, pues muy orientados al globalismo y al progresismo más radical hoy en día. ¿Queda eso o queda Twitter? Que lo dirige, pues, el genio de la innovación. Sí, pero en Twitter nadie te dice lo que tienes. Es decir, en Twitter tú puedes escribir lo que quieres. Si desaparecen los medios tradicionales, nos quedamos a merced de cuatro ballenas. No, de Twitch, cuatro ballenas, de YouTube, de la competencia, que ya del no es mercado. que sean intereses políticos, son intereses privados comerciales. O sea, los medios de comunicación... Bueno, los medios de comunicación privados como ABC, El País, pues el Grupo Prisa, toda esta gente, tienen sus propios intereses privados. El primero es mantenerse a base de querer más subvenciones. Ese es su principal interés, no informar, creo yo. Y ellos informan de lo que les da la gana, que me parece muy bien. Porque tienen la libertad de informar de lo que quieran. Vamos, bastaría para que alguien les tuviese que decir lo que tienen que decir en sus propios medios. Pero al final yo lo veo como una empresa privada que tiene que subsistir a base de sí misma. Y no se le puede, además del poder que tienen, porque los cambios culturales, los cambios de ideas, esa pedagogía que no se hace en las escuelas ni se hace en el Estado, se hace de los medios de comunicación. La diferencia está en que se hace desde ahí. La diferencia está en que una empresa que se dedica a fabricar cemento va a seguir fabricando cemento y va a seguir creciendo. No lo sabes, a lo mejor quiebra mañana la empresa de cemento porque nadie la ha venido a rescatar. Lo que me refiero es que los medios de comunicación están compuestos por periodistas que están sujetos a un código deontológico. ¿Por qué no dejas Tienen una responsabilidad los periodistas que escriben en los medios? Que el mundo avance, y si YouTube o Twitch es lo que ahora ve la gente, pues deja que avancen y que sean ellos los que informen. Ahora se puede informar desde Twitch
Y a lo mejor ha cambiado el medio. Bueno, pero es que los que informan desde Twitch y desde YouTube no son periodistas, no están sujetos a un código Bueno, ético. podrían ser periodistas si quieren, solo que en vez de depender del grupo Prisa o de ABC, pues dependen de ellos En mismos. su mayoría son voceros no sujetos a un código ético, lo cual me parece Pero importante de el resaltar. código ético no te vincula penalmente a nada. No Bueno, te pero es vincula importante, penalmente un a periodista nada. no puede mentir. Bueno, pero por poder puede hacerlo. Hombre, Porque lo puede ponen en un hacerlo. papel, lo va a Por dejar de poder hacer. puede hacerlo, pero se arriesga a consecuencias. Se ¿A qué arriesga que el consecuencias? colegio de periodistas Ya está. lo expediente. Y ya está. Bueno, Y ya está, o, ¿no? o otras consecuencias legales derivadas de mentir. Además, ya te voy a decir una cosa, yo no considero que una persona que tiene un grado de periodismo o que es periodista tiene mayor capacidad para informar a los demás que yo o que cualquier ciudadano medio. Eso de primeras, porque además creo que está sujeto a intereses privados. Es decir, al final un periodista se dedica Hombre, tiene presiones, pero yo creo que tiene unos límites. Cosa que en los medios actuales un tuitero no tiene límites. Puede decir lo que quiera, mentir, y de hecho lo hace frecuentemente. En cambio, Bueno, y los periodistas los pueden medios mentir. de comunicación tradicionales, pues al final... Quieres mantener un sistema primero deficitario, es deficitario. arcaico, segundo deficitario y tercero puramente interesado. Puramente interesado. Que la gente no tiene por qué estar financiando periódicos privados. Que ya hay alguien, ya hay un ente público financiado por todos los españoles que cumple esa responsabilidad pública de informar a todos los españoles sobre los acontecimientos, que se llama Radio Televisión Española. Puedes ver la 1, la 2 en la radio, diferentes canales, podcasts. Es más que suficiente. Lo único que hay que cambiar es el sistema de elección de los jefes de la televisión española para que sea lo más transparente y más neutro posible. Pero no tirar el dinero a los españoles en Bueno, al final rescatar a la 4 televisión- interesados. Porque la estoy televisión- seguro de que por mucho que sean deficitarios, los líderes del grupo Prisa no pasan hambre. Eso ya te lo puedo asegurar. Y los de La Razón y los de... El Radio Televisión Española al final es garantizar un mínimo, ¿no? Es decir, garantizar un mínimo de información a la sociedad. Para mí es garantizar el máximo. Es todo. Pero yo creo que no puede pivotar el acceso de los ciudadanos a la información de un medio público. Mira, es más. Porque eso es lo que pasaba en los regímenes La totalitarios. información pública, que tú dices, vale, la 1, ponle la mínima, ¿no? Si yo quiero artículos de opinión o artículos más desarrollados, pues en los periódicos estos que nos estás comentando, son artículos de pago. Son artículos de pago. Tú te metes en La Vez del País y los artículos más desarrollados, más detallados sobre diferentes noticias son de pago. Es decir, que me meto y ni siquiera puedo verlos. Tengo que pagar, que es lo que debería ser, y ese debe ser su modelo Bueno, pero de como todo crecimiento. servicio se paga, ¿no? Ah, bueno, todo servicio se paga, lo estoy No pagando, va a ser gratuito. lo estoy pagando 3 veces. Además de subvencionarlo, voy a pagarlo otra vez para ver si Yo- puedo leer el artículo de Yo opinión. creo que las subvenciones, ya te digo, es una medida pues temporal para intentar que no se venga abajo toda la Pero, estructura pero de medios. debe haber una demanda, es decir, ¿cómo se puede financiar un periódico sin que le dé dinero al Estado? Es que- Mediante es que publicidad la ley de la y oferta y la artículos de demanda, pago. Artículos de El pago. interés general es que la gente pueda ver la Sexta, pueda ver la 1, Para mí el interés general es pueda la ver gente. Antena 3, pueda ver la 4, Para mí el interés pueda leer El País, La No, Razón, El eso no es Mundo. un interés general. Es un Eso interés es general. oferta y demanda. El interés general es que yo pueda encender la televisión y esté la 1. Porque la Solo- pago con mis Solo impuestos. basarte en lo que dicen en Televisión Española, Bueno, si que es yo una empresa pública. si yo y los demás españoles queremos ver otros medios de comunicación, habrá la suficiente demanda para que esos medios de comunicación existan. Yo creo que es crucial que siga habiendo una estructura basada en la pluralidad, ¿no?, de medios y la pluralidad de ideologías, que siga habiendo periodistas. en Si los yo no medios de digo que no lo comunicación. haya, pero lo digo es que no Creo deben es ser Que subvencionados. siga habiendo periodistas, yo creo. Es muy importante. ¿Qué es un periodista? Bueno, un periodista es un profesional, para empezar. Resalto lo que he dicho antes, sujeto a un código deontológico y con una responsabilidad de informar y de contar la verdad. Es decir, En la práctica no vale puede, para nada. puede, evidentemente, hay intereses, los medios de comunicación pertenecen a una serie de dueños, ¿no? Pues ya se caen y- tus argumentos de responsabilidad y de informar. defienden Informará lo que una ellos serie de quieran intereses. o lo que le digan. Pero en principio, pues tienen que contar la actualidad desde su punto de vista. Obviamente, la pluralidad es buena. Es decir, Pero la realidad es estás en una. contra de la pluralidad. No, yo estoy en contra. porque La tú realidad es defiendes una. que haya una realidad, que es la que cuente Televisión No, Española. yo lo que estoy a favor es que exista Radio Televisión Española porque se financia con nuestros impuestos, y si hay otros medios de comunicación que cuenten otras realidades y la gente, las personas quieren escuchar esas realidades, existan por su media razón de que se demandan, no de que se paguen. Pero lo que venía a decir era que en el fondo, sí, evidentemente hay intereses privados siempre, intereses públicos
políticos. Y además, decir es que siempre. es... Pero los periodistas son capaces de absorber esas presiones. Y evidentemente habrá periodistas peores, mejores, pero yo creo que en general mantienen pues sus principios al frente, ¿no? Estoy absolutamente Al frente de en intereses. desacuerdo. Cada periodista tiene su opinión y tiene sus intereses. Y El sobre pro- todo, el problema tiene es- el su problema es, que de como arriba he le dicen lo que planteado- tienen que escribir. Bueno, Desde arriba le dicen el, lo que tienen que el escribir. problema es el que he planteado al principio, que se está convirtiendo cada vez más, los periodistas son menos profesionales. Cada vez en los medios de comunicación tradicionales hay menos periodistas y hay más pues comunicadores de dudoso origen. Y Sí. yo creo que eso es un problema, porque la información es un bien de interés público. Ya está financiado por general. todos los españoles, ya tiene un servicio de información público. Es además, y te voy a decir una cosa, además, ese contenido que dices que deben tratarse en esos medios de comunicación tradicionales, es exactamente el mismo que se trata en la 1. Son las mismas noticias contadas desde su puñetera versión, pagada por todos los españoles. Los demás artículos son de pago. Son de pago. Lo demás es exactamente lo mismo que puedes tener en la 1. La prensa es Estás pagando- el cuarto poder. Es un contrapeso a evitar que en la 1 te cuenten, no te contarán los casos de corrupción del gobierno, porque es una empresa pública. O sea, deberían. El problema es que la 1. Tiene que haber medios No. externos, privados, para que se cuenten los casos de corrupción del poder. Es un arma que tiene la población para combatir al poder. La 1 debería ser independiente y debería tener la capacidad para autogestionarse por sí Bueno, misma. yo estoy de acuerdo en que se privatice. La 1. O que Pero se va a tener. privatice, Es que eso es porque mucho si no es peor. imposible garantizar su transparencia y Te- su neutralidad. Pues privatizándola es la manera más sencilla de no garantizar ni su transparencia Es ni su decir, imparcialidad. Va a estar a favor de lo que le diga el su Estado dueño. siempre tiende a expandirse, ¿no? Entonces, Televisión Española es el medio de comunicación del gobierno. No, Y a partir de ese momento, la 1 no cuenta los no, casos de no, corrupción no debería ser así. no debería, pero es. El problema pero es que hay, no es de hay que facto. cambiar los métodos de elección de directivos de la televisión española. Eso es lo que hay que cambiar, que no dependa de una decisión del gobierno. Yo estaría de acuerdo en que se creara, digamos, una autoridad independiente que rigiera Claro. la Televisión Y Española. que fuesen los propios periodistas. Pero, que trabajan pero en la tal ONU. como está actualmente, que es que el gobierno se cabrea con 4 periodistas, hace una llamada y despiden a Sí, 4. pero eso es lo que no puede, eso es lo que no puede pero ocurrir. eso es lo que ocurre hoy en día. Pero eso es lo que no puede ocurrir, lo que hay que intentar Yo estaría de que no acuerdo en ocurra. una autoridad independiente elegida por profesionales de la comunicación. Eso estaría de acuerdo. Claro, yo estoy de Eso- acuerdo de eso, estoy de acuerdo. Pero por en supuesto. en la coyuntura actual eso no se da. Con Pero lo entonces cual, tu opción es pagar, gastar el dinero de los españoles en medios de comunicación. sí, en la coyuntura actual sí. Pero Pero es- digo que en el futuro, cuando se adapte el entorno. Pero quédate el entorno, pero deja al mercado, deja que las empresas caigan y surjan otras. Es que Bueno, esto pero es es que intervenir en el mercado el de una mer- manera, el de mercado, una manera. El mercado no. Dejar al mercado no siempre es positivo. Pero el mercado de la información. De hecho, en el mercado de la información es donde sería muy negativo dejar al mercado. Porque se concentraría el poder, Pero tú el poder mediático tú en, le estás en unas dando. pocas manos con intereses muy. ya las hay. Evidentemente Tú las quieres hay. mantener a las mismas manos. Yo Pero- te estoy diciendo que dejes que las manos fluyan. Y tú estás diciendo de mantener a las mismas manos de siempre con sus mismos intereses concretos y totalmente parciales y partidistas de siempre. Yo creo que hoy en día, pues evidentemente, la estructura privada de los medios de comunicación trae una serie de consecuencias y de presiones. Pero los periodistas son profesionales que yo creo que demuestran su independencia en los medios más importantes, ¿no? Y a la hora de contar la información, pues yo creo que respetan sus principios. Yo creo que tienes más. Dejar mucha al confianza. mercado y no subvencionar a los medios provocaría, pues, Te diría lo mismo. provocaría, digamos, un desastre en la medida en que desaparecerían, digamos, los medios tradicionales y los sustituirían medios donde no hay profesionales. Y los demás medios de comunicación no tradicionales, ¿a eso no les vas a dar la subvención? Bueno, esos. ¿Y si contratan profesionales? ¿Y si tienen profesionales ya? Esos no requieren actualmente No financiación. requieren actualmente financiación. ¿Y eso quién lo decide? ¿Quién te quiere? ¿Vas a financiar a todo el mundo que quiera montar un periódico o un canal en YouTube para informar? Con el dinero de todos los españoles. Evidentemente, las subvenciones, pues al final siempre hay un componente de, pues se decide una cosa o se decide otra, ¿no? Y al final siempre hay un componente, pues llámalo discriminación, llámalo tal. Yo creo que es importante, y esto ya es un interés, en mi opinión general, seguir financiando con dinero público a los medios
de comunicación privados. Es la única forma de seguir manteniendo, digamos, una cierta pluralidad en el sistema. Pero ¿qué pluralidad? Pluralidad de que haya pues medios de todo tipo y que la gente pueda acceder a muchos tipos de... Pero la gente accederá a al muchas medio que quiera. formas digamos, a muchas formas de contar la realidad. Pero si quiere acceder a eso, y hay mucha gente que de verdad quiere acceder a eso, ya se sostendrá por sí mismo el medio de comunicación privado. Bueno, pero es que en la coyuntura actual no Pero es se que la puede coyuntura actual, no es el problema de la gente. Si la gente no confía ya en los medios de comunicación tradicionales porque ven que es el chiringuito de siempre, del grupo Prisa y Vocento, que no me sale antes el nombre, Vocento, derecha, ABC, bla, 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 bla. Prisa, El País, bla, 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 Sexta, todo eso. Esos dos grupos son los que reparten la pasta, las subvenciones, están forrados pero hay profesionales. y se Y dedican... en Twitch, y Ibai se Llanos no dedican- es un profesional. Ibai Llanos no es un profesional, pero Ibai Llanos, pues, Ibai va a contar, Llanos, pues, Ibai no tiene- Llanos no informa. va a no- mentir, pero Ibai y Llanos le va a dar igual. no informa, no es un incomunicador, no es un periodista, es una persona que se dedica al ocio y al entretenimiento, no tiene nada que ver. Bueno, pero si desaparece la estructura mediática, ¿qué va a ver la No es gente? que desaparezca, pues Las fake news en Twitter No, y Twitch. no, a lo mejor esos medios deberían, en vez de tener su periódico digital o su periódico escrito, que nadie lo lee, ni lo compra, ni lo quiere, pues pasarse a Twitter y tener su propio perfil de Twitter de ABC y del País, y en Instagram igual, sus propios perfiles, pero dejar de imprimir periódicos que nadie lee ni nadie quiere. Para hacer digamos, Les vamos a pagar todo. Les vamos a pagar su transición, todo, para que no tengan ningún tipo de... Yo creo que es dificultad ni de importante, problema. evidentemente las cosas van a cambiar. Los próximos 10 años, Nadie ve la los medios tele. de comunicación, la mayoría desaparecerán, surgirán otras formas de medios, ¿no? Bueno, si siguen siendo Pero yo creo subvencionados, que no hay van a que desaparecer. garantizar una transición ordenada. Y yo creo que esto se tratará, yo creo, en los próximos años, si se debe seguir subvencionando los medios públicos, si no, si eso genera una dependencia que la genera del poder público, ¿no? Porque al final, si sobrevives gracias al dinero público, al final no deja de ser una prolongación, digamos, de una televisión pseudo-pública, una prensa pseudo-pública, ¿no? Entonces eso, pues, evidentemente tiene que garantizarse una imparcialidad que yo creo que, porque están compuestos por profesionales, se garantiza una imparcialidad y transparencia. Pero, Actualmente ¿a qué llamas tú profesional? está amenazada esa transparencia y esa imparcialidad hoy en día, pero yo creo que se sigue garantizando en la mayor parte de los medios más importantes de este país. Pero yo no sé a qué llamas profesional. Una persona que tiene un grado en periodismo y te dice que está lloviendo, cuando tú lo puedes ver con tus propios ojos, o puedes verlo en cualquier otro medio o en cualquier otro... Ya, me refiero a artículos de análisis político. Es que esos son de pago. Te vuelvo a repetir que esos son de pago, que esos no los ves ni con subvención, que esos son de pago. Los quieres ver, pagas en el puñetero periódico. Es que es así. Pero evidentemente, ¿no? Pero evidentemente, Cuando pues compras un entonces no lo periódico, subvenciones. Entonces no lo subvenciones, porque vas a tener que pagar por el puñetero Pero, artículo. pues, ¿Qué eso- estás subvencionando? Estás subvencionando las mismas noticias, las 4 noticias importantes del día que te van a dar la 1. Eso es lo que estás Pero, subvencionando. Eso y a en todos el- los directivos. En el panorama actual Esos son los que estás subvencionando. se financia a lo lenchero, se financia las cabalgatas de Reyes, Hombre, y yo creo que es esencial, no tiene nada que ver. esencial no tiene nada que ver. financiar a los No medios tiene de nada que comunicación, ver, no tiene nada que ver. El lonchero y la cabalgata de Reyes son Eso parte sí, de la tradición y la eso cultura sí. española. manteniendo tiene que encontrarse un equilibrio para que no se conviertan en dependientes Lo son, del poder público. lo son. Y Por lo des- llevan siendo por durante desgracia- 40 Por años. desgracia, desde la pandemia, donde se ha institucionalizado, digamos, un modelo basado en publicidad institucional. Los medios viven de publicidad institucional desde la pandemia. Yo creo que, por desgracia, hoy en día no se garantiza esa imparcialidad y transparencia que yo creo que debería garantizarse. ¿Y cómo ves tú a los medios como... Pero sigo creyendo que son estructuras mediáticas relevantes, donde hay profesionales y donde evidentemente hay problemas, evidentemente hay cosas que se podrían hacer mejor, donde yo creo que sigue existiendo una cierta vocación de información a la sociedad, ¿no? Y no tienen vocación de información a la sociedad ni capacidad ni cualificación todos los profesionales que trabajan en la 1. Son igual de periodistas que los de los medios privados. Sí, pero ahí la vinculación directa con el poder público es más clara, ¿no? Desgraciadamente se ha convertido en la misma, porque los dos reciben subvención, unos se financian totalmente y otros prácticamente totalmente. El tema es que, bueno, en la televisión española antes, hace unos años, se garantizaba una cierta, pues, digamos, se solía elegir a gente, pues, no tan afín como se está eligiendo últimamente Pero es por el gobierno de ahora, yo pienso. al dedo. al frente
de los medios públicos, ¿no? Pero es lo que hemos dicho antes y los dos planteábamos posiciones muy parecidas. Es decir, existe una amenaza la polarización ha traído pues una amenaza, digamos, al acceso a la información de la población. Y yo creo que eso es una amenaza importante para el bien común de todos. O sea, yo creo que hay que luchar contra la información no veraz. No veraz me refiero a información que no trata de contar la realidad, sino trata de contar una mentira con una serie de intenciones concretas, ¿no? Que son negativas. Pienso yo. Te quería comentar qué piensas tú sobre que los medios de comunicación sean... O sea, yo los veo también en parte como los catalizadores de cambios culturales, sociales e ideológicos. Es decir, al final una idea puede surgir en la universidad, en un grupo político, en diferentes ámbitos. Pero al final quienes expanden esa idea, quienes acaban ampliándola, extendiéndola, razonándola, argumentándola, son los medios de comunicación y son los que consiguen que esa clase de ideas calen en la sociedad. Ejemplo aborto, ejemplo LGTBI, ejemplo feminismo, lo que planteas. Me parece muy interesante lo que planteas porque precisamente yo estoy estudiando en la universidad, tuve una asignatura el cuatrimestre pasado que se denominaba Comunicación Internacional y Opinión Pública y hablaba precisamente de los medios de comunicación y de diversas teorías de cómo influyen en el pensamiento social o digamos en lo que dices, ¿no? En poner en la terna ciertos temas y ciertos temas sí, ciertos temas no. Eso se llama agenda setting. Porque tienen intereses privados. Cuadración de agenda, por así decirlo. Una traducción así un poco burda sería cuadrar la agenda pública, ¿no? Es decir, los medios de comunicación no creo que influyan directamente en decir se tiene que pensar así, se tiene que pensar que el aborto está bien, sino que plantean temas, dicen el aborto, hay que hablar del aborto ahora. Como la sociedad está polarizada, pues ahora son como los medios de comunicación, digamos, son los catalizadores de las broncas políticas de hoy en día que se dan en el debate público hoy en día, ¿no? Y los medios de comunicación hablan de aborto. Entonces, pero no crees que lo razonan. Los partidos políticos chocan con el aborto. Pero en un periódico también se choca contra el aborto. Hay artículos de opinión, hay artículos que desgranan el aborto como idea, como concepto, como derecho. Porque es debate público. Porque en los medios de comunicación se da debate público. Pero están catalizando esa idea. Muchos en los propios medios. Empieza a haber medios que son, digamos... los medios principales, el grupo Vocento y Prisa, en los medios principales sí que relatan. Hay un debate público. Dentro del propio medio. Sí. Pero más que un debate es un razonamiento. Pero ya te público. digo, yo creo que hoy en día los medios están poniendo sobre la mesa los temas que se deben tratar. ¿No crees que hay unos intereses concretos para poner unos temas? Eso es evidente. Bueno, entonces si es evidente está sujeto a unos intereses privados. Es evidente que son catalizadores de cambios, pero no tanto por influir directamente en esos cambios, sino por plantear esos cambios. Pero yo me refiero, si a una idea no le das voz, esa idea no existe. Y la voz la dan los medios, no los políticos. Porque que salga Pedro Sánchez y solo lo pongan un día en la 1, y a veces si lo pusiesen... Y a veces informar puede ser negativo. Es decir, nada, por ejemplo, los suicidios no salen en la prensa. Por algo será. Sí, no salen en la prensa para no crear un efecto expansivo, sí. Verdad, pero me refiero, los medios de comunicación son los que hacen que las ideas lleguen a los demás. Porque si no lo traes a los medios de comunicación, no te hablo del periódico, sino en base a la Sexta, Podemos la 4, se construyó desde el poder mediático. Se construyó de que Pablo Todas las ideas estuvo 2 años yendo a la Sexta Noche en prime time y exponiendo sus ideas. Todas las ideas se acaban construyendo por el poder mediático actualmente. Yo pienso que sí. Las ideas o planteamientos o debates. Esto, por desgracia, si nadie te da voz, nos viene un poco heredado, dado de la tradición americana, donde sí, efectivamente, los medios pues potencian unas determinadas líneas de pensamiento y no potencian otras, ¿no? ¿El movimiento LGTBI no crees que ha sido influenciado absolutamente por los medios de comunicación? Eso, por supuesto, sobre todo desde un medio concreto, que es Desde todos los desde medios. el Grupo Prisa. Desde todos los medios se habla. Desde El País, desde la cadena SER. Pero así como se ha planteado ese tema, pues yo creo que es hasta bueno que haya un debate público y que los medios contribuyan a crearlo, ¿no? ¿Crees que es bueno que traigan ciertos temas y ciertos no? Bueno, evidentemente... Porque hay que elegir los temas. Y eso los elige alguien con interés. Evidentemente se silencian otros temas, ¿no? Por ejemplo, de los delitos cometidos por residentes ilegales en este país se habla. No se habla. ¿Por qué? Se silencia ese tema, ¿no? No se quiere abrir el melón de toda la inmigración irregular. ¿Por qué? Por un interés
Un interés intereses concreto. concretos. Entonces, es bueno que Intereses contribuyan, concretos. es bueno que contribuyan a crear un debate público en general, pero sí es verdad que el fallo está en que hay temas que no se tratan ¿No crees que con intereses. esos intereses están sujetos directamente a la subvención? Es decir, a los políticos. Es decir, quiero que hables de mi tema, te voy a pagar. Si no hablas de mi tema, pues te recortaremos Pues, la paga. pues será Porque es lo que se está viendo. por presiones del poder público, Pero es por que entonces presiones privadas. estás defendiendo una red clientelar, abusiva y absolutamente partidista. Cuando decides continuar con la paga a Pero los medios de comunicación. Yo los medios de comunicación actualmente, y con esta frase me gustaría, digamos, hacer como una compilación de todo lo que he dicho, es el mal menor. Es decir, es algo que tiene evidentemente errores, tiene evidentemente fallos, pero yo creo que es el mal menor frente a una estructura de medios que podría trastocar muy duramente nuestro sistema, digamos, democrático, donde la gente accede libremente a la información. Eso no sé cómo lo ves tú, pero Yo estoy a favor de que la gente acceda libremente a la información. Y es más, que acceda libremente a la información que quiera. Sí que pido responsabilidad de que esa información sea veraz, pero lo que no puedo hacer es mantener estructuras no rentables para la sociedad. Habiendo ya una estructura que cumple la función pública de informar a la sociedad, que es el sistema público de información. Pero además pienso, es que los medios de comunicación son como una extremidad más de los partidos políticos. Porque, vuelvo a recalcarlo, los partidos políticos proponen ideas, debates, por desgracia cuestiones se ha convertido en eso. y necesitan, claro, para que esa idea cale en la sociedad, hay que expandirla, tiene que llegar a los oídos de la gente. Y para eso están los medios de comunicación. Pero también te digo, uno es libre de escoger el medio de comunicación que desee escuchar. Uno escucha a quien quiere. La cosa es que pienso yo que sí que debe haber una responsabilidad en no dar ningún tipo de subvención a ningún tipo de medio de Por comunicación. así decirlo, me gustaría citar un poco bagaje cultural, me gustaría, pues para nuestros oyentes, me gustaría nombrar la película de Ciudadano Kane, de Orson Welles, hecha en los años 30, y es una película que precisamente trata muy de cerca los medios de comunicación, ¿no? Charles Foster Kane, interpretado por Orson Welles, ¿no? En la película es un magnate del petróleo, de las finanzas, ¿no? Que crea un medio de comunicación precisamente para defender, digamos, que la población conozca la verdad, y conozca la verdad de los políticos corruptos, de los problemas que azotan a la sociedad, de los problemas que deben resolverse, ¿no? Pero, por desgracia, termina convirtiéndose su medio, ¿no?, en una especie de altavoz de sus propios intereses políticos, ¿no? Y eso enmarca las dos vertientes de los medios, ¿no? Por un lado, yo creo que sí hay una vocación de servir a la democracia, pero por otro lado, evidentemente hay una corrupción por la propia estructura de la propiedad de los medios, ¿no? Y con eso a mí me gustaría dejar zancada mi posición, por así decirlo, ¿no? en este debate tan interesante que estamos teniendo. Sí, la verdad. Yo sí que difiero en tu visión sobre los medios de educación. No creo que tengan una vocación concreta ni que sean una estructura como con ese tanto sentido de Estado. Pienso que son empresas privadas con sus propios intereses. Su principal interés es ganar dinero y mantenerse en su sitio, en el poder. Pero sí que defiendo que haya una serie de control en concreto en las redes sociales, porque es verdad que lo comentábamos antes, las redes sociales al final, al haber tanta cantidad de usuarios, tanta capacidad de producir fake news, sí que sería interesante que hubiese algún mecanismo o alguna manera de controlar la información de manera... Claro, cuando dices controlar la información, peligro, porque eso es peligroso, nunca mejor dicho. Digamos, verificar que no se dé información no. Pero debe verificarse de una manera, desde una posición neutra, yo debería crearse como una organización en la que diferentes profesionales de diferentes opiniones, ideologías, por así decirlo, se encargasen de verificar esas noticias que se tratan de encubrir y de transformar como veraces, siendo falsas, con intereses
altamente dañinos para el Estado. Ejemplo, por las redes sociales se ha demostrado que Rusia financió campañas de desinformación en el proceso independentista catalán. En las elecciones norteamericanas. En las elecciones norteamericanas ha quedado acreditado. Se trata de que países externos con unos intereses, vamos a decir malignos, pero por unos intereses no nuestros, tratan de influir en la sociedad de esa manera, y eso es peligroso. Sobre todo, eso es verdad, lo que sí te voy a dar la razón, eso es verdad, que no pueden acceder a medios de comunicación tradicionales o podrían acceder, pero no de la misma facilidad, para tergiversar la información y la realidad. Por tanto, las redes sociales es más fácil para hacer sus fechorías. Pero también es verdad que hay un gran cambio, la gente joven no ve la tele, la gente joven está más en internet, más en las redes sociales. El cambio generacional es importante en ese Y sentido. eso es un tema que habrá que abordar en el futuro y habrá que tratar de buscarle una solución. Bueno, pues yo la verdad es que al final hemos tenido un debate en el sitio sobre ciertos temas. Discrepamos bastante, pero sí que coincidimos en la necesidad, digamos, de controlar este aluvión de las redes sociales, donde es un coladero de noticias falsas, ¿no? Que afectan al final a la propia democracia, al propio sistema político, ¿no? Y yo creo que seguir avanzando en eso. Este tema igual lo podemos tratar dentro de un año y las cosas igual han cambiado muchísimo. Porque ¿Verdad? por desgracia o por suerte, el mundo es muy cambiante. Está cambiando a pasos acelerados actualmente. Y entonces, pues seguramente la estructura de los medios de comunicación van a cambiar mucho en los próximos años, ¿no? ¿A peor o mejor? Pues ya lo veremos, Iker. Totalmente, Martín. Pues nada, muchas gracias por tus intervenciones Muchas gracias a ti. y finalizamos así nuestro tercer capítulo de Los Ilustrados.